Ya hemos hablado de lo que es la definición de esfuerzo. Si yo tengo un elemento al cual le aplico una fuerza conocida, y yo sé las características geométricas de este cuerpo, en este caso, esta barra tiene un diámetro, tiene una longitud conocida, entonces le aplico una fuerza y en consecuencia va a aparecer otra fuerza que se opone a la fuerza que he aplicado. Entonces, esfuerzo, recuerdan ustedes que es la resistencia que oponen las partículas internas que componen la pieza a la separación. Entonces, esta fuerza se va a distribuir uniformemente entre los pares de partículas que permiten la unión de la pieza. Ya sabemos que es impráctico estar contabilizando el número de partículas que componen la pieza para realizar un cálculo. Entonces, lo más adecuado es contabilizar el área en donde se está llevando a cabo el esfuerzo. Es decir, que si yo parto por la mitad esta pieza para poder ver las fuerzas internas que aparecen de aplicar esta fuerza, entonces lo que yo voy a encontrar es una distribución uniforme de la fuerza que yo estoy aplicando. Estas son las fuerzas internas que experimentan cada par de partículas que componen al cuerpo. Pero como les comentaba, como yo no puedo estar contando el número de partículas porque es impráctico, entonces una medida más rápida es contabilizar el área en donde estas fuerzas internas aparecen en función de la fuerza que yo estoy aplicando. Entonces, el esfuerzo es igual a la fuerza aplicada sobre el área entre la cual se está repartiendo, se está distribuyendo las fuerzas internas de la pieza. Entonces habíamos dicho que si esta pieza es de metal, es plástico, es madera, etc., yo lo que necesito saber cuál es el límite de resistencia, cuál es el límite de esfuerzo para saber cuánta fuerza debo de aplicar y en dado caso hacerla fallar o cuánta fuerza debo de aplicar para evitar que falle. ¿Cuál es el límite? Bueno, este es un primer cálculo. El segundo cálculo que se origina a partir de la aplicación de una fuerza. Cuando nosotros aplicamos una fuerza, ya habíamos comentado que toda pieza se deforma, no importa si la fuerza es muy pequeña o en este caso ya es grande. Cuando es grande, pues es notoria la deformación, el alargamiento de la pieza o la distorsión de la pieza en función de la fuerza aplicada. Entonces, ese alargamiento es una consecuencia más también de la fuerza aplicada. Sí, claro que es evidente que si la pieza es de un cierto material, por ejemplo, madera, acero, plástico, esa deformación va a ser menor o mayor. Entre más resistente sea un material como el acero,
la deformación va a ser casi imperceptible. Pero si es un material como el plástico, como ciertos plásticos que tienen grandes deformaciones, como por ejemplo esta liga, ¿sí? Ahí la elongación, cuando yo le aplico una fuerza, esta es la fuerza que yo estoy aplicando, se elonga la liga, se alarga más de sus dimensiones originales. Entonces, cuando esto sucede, cuando yo tengo una pieza a la cual le estoy aplicando una fuerza y yo sé que tiene un diámetro, si es una barra redonda va a tener un diámetro, va a tener una longitud inicial. Entonces, al aplicar esta fuerza, lo que va a suceder, al igual que la liga, es que se va a alargar. ¿Sí? De tal manera que ahí voy a obtener una longitud final. Este alargamiento final depende de la cantidad de fuerza que yo esté aplicando. Nuevamente, volviendo al ejemplo de la liga, si yo le aplico un valor de fuerza, obtengo una longitud. Pero si aumento ese valor de fuerza o triplico ese valor de fuerza, entonces la longitud va a cambiar. Bueno, a la diferencia entre la longitud final y la longitud inicial, se le conoce como elongación. Y comúnmente se conoce como alargamiento. Esta puede medirse en milímetros o en pulgadas. Muy bien. Si yo quiero saber cuál es el porcentaje del alargamiento que tengo al aplicarle un cierto valor de fuerza a este elemento de máquina, entonces lo que tengo que hacer es dividir la elongación entre la longitud inicial. Y aquí, a esto, yo le voy a llamar deformación. Si lo multiplico por 100, ¿sí?, voy a obtener la deformación presente en la pieza cuando yo voy a aplicar una fuerza. Esto es formalmente la deformación. Entonces, como ustedes pueden ver, la deformación es un parámetro que surge a partir de la aplicación de una fuerza y esta fuerza ocasiona cambios dimensionales en la pieza. Yo tenía una longitud inicial, voy a tener una longitud final al aplicar la fuerza y entonces eso lo puedo contabilizar como la elongación, el alargamiento que tuvo esa pieza y puedo hacerlo más formal a través del concepto de deformación. Las unidades de esta variable, ¿sí?, pueden ser milímetros sobre milímetro o pulgadas sobre pulgada. Así es como nosotros calculamos la deformación
de una pieza cuando le aplicamos una fuerza. Más adelante vamos a ver que la deformación y el esfuerzo están relacionados a través de una variable conocida como ley de Hooke o constante de elasticidad, que es la que tiene que ver con el tipo de material con el cual está construida la pieza. Porque a mí lo que me interesa es que si voy a fabricar una estructura, un elemento de máquina, yo quiero que resista, es decir, que se oponga al rompimiento de la pieza cuando yo le aplico una fuerza. Entonces, ¿qué material es el que voy a seleccionar?